En el vídeo de hoy me gustaría hablaros de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Paulino León y bueno, por desgracia murió cuando yo solo tenía 2 años, así que no pude conocerle bien, pero sí que lo conozco a través de lo que me contó mi madre, de lo que me contaba mi abuela y las personas que lo conocieron. Yo supongo que vosotros y vosotras alguna vez os habéis sentido muy apáticos y habéis llegado a la conclusión de que nada tiene sentido, de que estamos condenados a nuestra propia destrucción, de que el mundo es injusto y de que pase lo que pase o hagamos lo que hagamos a nivel individual, al final pues todo tiende a corromperse, el ser humano, el mundo, la forma en la que suceden las cosas. Y a veces no podemos evitar caer en esa apatía y en ese cinismo de pensar que nada merece la pena y que por mucho que hagamos y nos esforcemos, todo va a seguir siendo injusto, arbitrario e incluso cruel, ¿no? Y a veces nos resulta fácil, ¿no? Perder es la fe en la humanidad, decir que no merece la pena luchar por nada ni por nadie porque el mundo es como es y siempre ha sido injusto y siempre lo será. Pero cuando yo pienso en estas cosas o me siento triste, confundida, pesimista, apática o incluso siento que nada merece la pena realmente, me aferro a la figura de mi abuelo. Porque sí, yo creo que, bueno, hay personas que son muy optimistas en el mundo, pero yo no soy la persona más optimista del mundo, vamos a decir, y creo que en esta sociedad que vivimos hoy día tan polarizada, tan cínica, por parte de muchas personas tan sumamente hipócrita, en donde la lealtad parece que ya no existe, en donde parece que tenemos que desconfiar todos unos de otros, en donde parece que hay muchas personas que se arriman al sol que más calienta y punto. Creo que cuando nos sentimos tristes, desesperados, desesperanzados, nos ayuda o nos ayudaría refugiarnos en una figura que realmente nos devuelva, aunque sea mínimamente, la fe en la humanidad y nos haga ver que sí, que aunque en el mundo hay personas malas y pasan cosas malas, si esta vida merece la pena por algo, es porque también hay personas valientes, luchadoras y con un sentido de la justicia que les hace a enfrentarse a cualquier situación, por cruenta que sea, incluso exponiendo su propia vida, porque afortunadamente también hay personas valientes y comprometidas que quieren luchar por una sociedad mejor. Entonces hoy me gustaría hablaros de mi abuelo y antes de nada me gustaría deciros que mi abuelo vivió tanto la República como la Guerra Civil y la posguerra e incluso llegó a vivir unos años durante la democracia. Él nació en 1917 en una familia con varios hermanos y cuando estalló la guerra civil él todavía era menor de edad. Pero como ya en aquel momento tenía un gran sentido de la justicia, él no estaba obligado a participar en la guerra porque era menor de edad, pero voluntariamente formó parte del bando republicano, pues porque él era su ideología era de izquierdas, él creía en la igualdad, en la equidad, en la justicia, tenía conciencia de clases, quería que todos, con independencia del lugar en que naciéramos o independientemente de que fuéramos hombres y mujeres, tuviéramos las mismas oportunidades. Y ese afán de justicia hizo que pusiera en peligro su propia vida participando en una guerra en la que por edad no le correspondía participar. Antes de seguir contándoos la historia de mi abuelo brevemente, me gustaría leeros esto. La libertad y la justicia son términos muy ambiguos, pero todos sabemos cuándo se comete una injusticia o cuándo nuestros derechos son restringidos. Mi abuelo tenía una visión pura de la justicia. No estaba manipulada por las apariencias ni al servicio de ninguna jerarquía. Él simplemente creía en la equidad, en la humanidad, condenaba la hipocresía, la doble moral y el fanatismo. Gracias a mi abuelo, sé que hay en el mundo personas con unos principios incorruptibles. Mi abuelo, Paulino León, era un hombre bueno, un hombre de izquierdas cuando ser de izquierdas no significaba ni más ni menos que jugarte la vida. Gracias a mi abuelo tengo un sentido de la justicia que, de no ser por él, quizá no tendría.
Tal vez me arrimaría al sol que más calienta, o sería de esas personas que, sin ser naturalmente malas, no les importa lo que les pueda pasar a los demás. Cuando pierdo la fe en la gente, en la naturaleza humana, pienso en él y me doy cuenta de que si todos nos pareciésemos a él, no habría ninguna injusticia contra la que luchar. Si mi abuelo estuviese vivo, le diría Tito, que así es como le llamaba. El mundo por el que tú luchaste ha cambiado. Su modo de actuar. Se ha creado una sociedad individualista en la que casi nadie piensa en los demás. Todo es egoísmo e incomprensión. Todos son amenazas y crispación. Ya no nos vemos como hermanos o compañeros. La tónica es el sálvese quien pueda. Mirar para uno mismo. Y eso lo hacen hasta los que, por muchísimo que perdiesen, seguirían viviendo bien. Me gustaría acabar esta carta con algo de esperanza, pero no puedo, porque ese sentido de la justicia tuyo tan puro no hubiese podido sobrevivir. Tú sí que lo mantendrías intacto, estoy segura, pero también estoy segura de que la España y el mundo en el que vivimos no sería el que te gustaría ver a ti. Mi abuelo nunca pensaba en los que tenían más que él. Siempre pensaba en los que tenían menos. Apenas tenía lo mínimo para sobrevivir, pero siempre repetía: hay otros que tienen menos, hay otros que lo están pasando peor. Quería un mundo justo, igualitario para hombres y mujeres, solidario, era bueno y valiente, el reflejo en el que me quiero mirar. Estuvo en la cárcel y condenado a trabajos forzados. Ahora os hablaré de esto. Como mi abuelo participó en la guerra siendo menor de edad y en el bando republicano por sus ideas propias de justicia, de unas ideas quizá un poco infantiles porque él era menor de edad y en aquel momento lo veía todo blanco o negro, justo o injusto, o sea, no veía matices en aquel momento. Cuando acabó la guerra, como represaliado, estuvo 3 años en un campo de trabajos forzados. 3 años sin saber si al día siguiente lo matarían o no, o que cuando acabara esa carretera que estaban construyendo, esto fue en Navarra, lo iban a matar o no. 3 años sin saber si sobreviviría cuando pasase la condena que tenía que cumplir, viviendo en condiciones infrahumanas, pasando frío, pasando hambre, teniendo que romper el hielo en invierno para lavarse. Y muchos dirían, bueno, después de haber pasado por una situación así, seguro que nunca más en su vida tuvo ganas de meterse en política ni en ningún lío. Pues no, su afán de justicia, su sed de justicia, no le permitió mirar para otro lado ante las injusticias. Mi abuelo se hizo minero porque, bueno, él nació en Asturias, en un pueblo del Asturias profundo, por decirlo de alguna forma. Esto no lo digo en plan despectivo, viva los pueblos de la España profunda. Lo que quiero decir es que en aquella época nacer en un pueblo pues no te daba las mismas posibilidades que quien nacía, pues no sé, en Madrid, en el barrio de Salamanca, o en Asturias, en la calle Uría de Oviedo, ¿sabes? Y entonces él no tuvo la oportunidad de estudiar más que lo básico. Sin embargo, siempre tuvo una sed de conocimientos impresionante. Siempre estaba leyendo, siempre se estaba informando, siempre quería saber más, leía sobre política, sobre historia. Era una persona con muchísimas inquietudes culturales. Él se hizo minero porque tampoco tenía más alternativas de elegir otro trabajo. Además, en Mieres y Langreo, lo que se llaman las cuencas mineras en aquella época, pues era donde más trabajo hacía. Pero ¿qué pasa? Que los mineros en aquella época no tenían prácticamente medidas de seguridad, siendo un trabajo muy peligroso, donde cada 2 por 3 morían un montón de mineros, y trabajaban muchísimas horas, tenían un sueldo ínfimo, y mi abuelo se casó y tuvo 2 hijos, y mi abuela, que también tenía mucho sentido de la justicia, muchas veces le decía que se quejaba y le decía: ay, no tenemos nada, no tenemos casi recursos, y él siempre le decía: hay gente que tiene todavía menos que nosotros. Cuando mi abuela le preparaba la comida o un bocadillo para comer en un descanso que tuviera la mina, él siempre se lo daba
a alguien que veía que estaba más necesitado que él. Él renunciaba a su propia comida, a su propio dinero muchas veces para ayudar a personas que siempre estaban peor que él, ¿no? Siempre decía, no hay que mirar a los que tienen más, hay que mirar a los que tienen menos. Hay gente que está todavía en unas circunstancias peores que las nuestras, porque él no quería vivir bien, él quería que todo el mundo viviese bien en el sentido de tener acceso a las mismas oportunidades. No vivir bien de vivir como ricos y pasarse 3 meses de vacaciones en Marbella en un yate, no. Él quería que todo el mundo tuviese acceso a las mismas oportunidades, acceso a estudiar, acceso a un trabajo digno, acceso a poder labrarte tu futuro y no que por el hecho de nacer en una familia de clase obrera, que tu vida ya tenga que estar determinada desde el momento en que naces y saber que no vas a tener oportunidad de estudiar, de ir a la universidad, de formarte, de hacer lo que te gusta. Él quería que vivir en una sociedad equitativa, donde hubiera igualdad para hombres y mujeres, donde hubiera igualdad para todas las personas con independencia de la familia en la que hubiesen nacido, porque tú no tienes la culpa de nacer en una familia rica, pobre, de clase media, desestructurada, estructurada, tú no tienes la culpa, y es el Estado el que debería asegurarse de que todos los niños y niñas tuvieran acceso a las mismas oportunidades, ¿no? Eso era él lo que quería. Él se quedaba sin comer más a gusto que nadie si sabía que ese bocadillo se lo estaba dando a alguien que lo necesitaba más que él. Si sabía que su dinero, por poco que fuera, lo compartía con alguien que tuviera más necesidades que él. Y siempre pensaba, ya te digo, los que tenía menos. Él tenía lo mínimo para sobrevivir y para mantener a su familia, pero siempre decía, hay gente que tiene menos, hay gente que tiene menos que nosotros. No hay que pensar en los que tienen más, hay que pensar en los que tienen menos. Y él quería eso, un mundo equitativo. Y no mirar hacia arriba, sino pensar, qué triste que nosotros tengamos lo mínimo para sobrevivir, pero haya gente que está pasando hambre, haya gente cuyo padre de familia, porque en aquella época, desgraciadamente, la mayoría de las mujeres no podían estudiar ni trabajar, pues a lo mejor por tener una discapacidad o lo que sea, no pueda trabajar y su familia esté pasando hambre. Y él pensaba en eso, no en los que tenía más que él. Y bueno, también decir que participó en las huelgas del 62 y que durante las huelgas del 62, que duraron varios meses, él participó activamente, se negó a trabajar, sabiendo que se estaba despidiendo gente, sabiendo que se estaba jugando su trabajo. Él dejó de trabajar y gracias a muchas mujeres que en aquel momento eran del PCE, o sea, del Partido Comunista, o mujeres que simplemente por empatía querían ayudar, pues familias que estaban en huelga por pedir un trabajo digno, pudieron salir adelante. Además, mi abuela, que ahorraba de trabajos que hacía, tejiendo, cosiendo, ayudando a otras mujeres, pues sacó adelante a la familia. Cuando mi abuelo participó activamente en esas huelgas del 62, y al final se consiguieron unas mejoras que se propagaron por toda España. Al principio se empezaron a despedir a todos los huelguistas, pero como las huelgas y las protestas y este sentido de la justicia y de lo mal que lo pasaba la clase obrera, aunque empezó en las minas de las cuencas mineras, de lo que es Mieres y Langreo, se extendió a otras partes de España, al final no quedó más remedio que los empresarios cedieran, y eso permitió que los mineros accedieran a un sueldo mayor, a mejores condiciones de trabajo y a que se readmitieran a los trabajadores que se habían declarado en huelga, ¿no? Mi abuelo participaba activamente y mi abuela siempre le decía, ay, te vas a meter en un lío, ¿cómo vamos a salir adelante? Y él decía, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Esto es una cuestión de justicia. No solo tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar en todo el mundo. Los mineros en aquella época tenían unas condiciones de trabajo tan ínfimas
que cada 2 por 3 morían mineros y dejaban a familias, a viudas con 4, 5, 10 hijos completamente desamparadas. Y él decía, hay que pensar en esa gente, no solo en nosotros, en gente que va a pasar hambre, en gente cuyos maridos, padres de familia se están muriendo, en gente que puede en cualquier momento tener un accidente, porque las condiciones de seguridad eran lamentables. Al final, aunque esto fue durante el franquismo, la huelga se extendió tanto que un montón de intelectuales, unos 150 intelectuales, tanto de derechas como izquierdas, pidieron que se acabara con esta situación, que se mejorara la situación de los mineros, que era paupérrima en aquel momento. Y este acuerdo aumentó los salarios de condiciones de trabajo, la libertad de los que fueron detenidos en aquel momento, y fue una huelga, la del 62, que tuvo una repercusión internacional y que mejoró las condiciones de trabajo en este caso, de los mineros, ¿no? Que, ya te digo, trabajaban muchísimas horas en condiciones infrahumanas, cobrando un sueldo de miseria y arriesgándose a tener un accidente en cualquier momento, incluso morir. Y mi abuelo, que aunque fuera de clase obrera y no tuviera mucho dinero, no pasaba hambre, vamos a decir, y podía haberse permitido ser un esquirol y seguir trabajando porque no estaba tan mal como otros trabajadores, él nunca pensaba en sí mismo, siempre pensaba, hay personas que están peor, hay personas que lo están pasando peor. Y él daba la vida, le daba igual jugarse la vida. A veces era, de lo valiente que era inconsciente, sabiendo que podía poner a su propia familia en peligro. Pero él tenía un sentido de la justicia tan grande que le hervía la sangre, no podía dormir tranquilo, no podía vivir tranquilo, sabiendo que él, aunque tuviera lo mínimo para sobrevivir, al menos podía sacar adelante a su familia. Aunque fuera con lo mínimo, al menos podía sacar adelante de su familia. Pero le hervía la sangre viendo cómo a otros los despedían, a otros morían, otros se lesionaban y se quedaban con una mano delante y otra atrás, y eso a él le quitaba el sueño, las injusticias le quitaban el sueño, y cuando veía algo que le parecía mal, que le parecía arbitrario, no se podía quedar de brazos cruzados, le hervía la sangre y siempre decía, hay gente, le decía a mi abuela, hay gente que está peor, hay que pensar en los que está peor, no en los que están mejor. Nosotros por lo menos tenemos para comer, nosotros por lo menos podemos sacar adelante a nuestros hijos. Pero hay hombres que están reventando a trabajar en la mina y hasta tienen que vivir de la caridad de determinadas mujeres o de determinadas pequeños comercios que les fían comida para sobrevivir porque si no, no pueden. Y aún así no se rindió, a pesar de estar 3 años en un campo de trabajos forzados, a pesar de sufrir lo que sufrió en la huelga de 62, donde estuvo meses sin saber lo que iba a pasar, si lo iban a despedir, si lo iban a encarcelar, pasando hambre, quitándose él de la boca sus alimentos para darlo a quien tenía menos que él, mi abuela haciendo trabajos, pidiendo favores a otras personas, trabajando para otras personas, sacando adelante a sus hijos, y aún así mi abuelo nunca dejó de luchar por lo que creía justo. De hecho, volvió a estar encarcelado porque él, por ejemplo, una vez intentó ir a Francia para coger propaganda, pero como ya estaba fichado, pues no le permitieron ir a Francia. Pero amigos que tenían que iban a Francia por propaganda, pues se la dejaban a él. Él la guardaba y él repartía propaganda, obviamente no a plena luz del día, pero sí para que se generara conciencia de lo que estaba pasando en España durante el franquismo, la situación de las mujeres, la situación de los trabajadores, especialmente de los de clase obrera, las injusticias, las arbitrariedades, y volvió a estar en la cárcel otra vez porque le pillaron con la propaganda. Él salió un día a repartir propaganda, serían como las 5 de la mañana, claro, no iba a ir a plena luz del día, y en ese momento un policía, que además lo conocía, lo vio con toda esa propaganda, y aunque eran conocidos tal y cual, pues no le quedó más remedio que detenerlo. Volvió a estar en la cárcel por ese hambre de justicia
que él tenía. Y no le importaba, entró en la cárcel tan tranquilo. Obviamente se preocupaba por la situación en que dejaba a su mujer y a los hijos, pero sus hijos ya eran mayores, mi madre ya trabajaba, tal, y él entró en la cárcel con la cabeza bien alta porque sabía que estaba luchando por la justicia. Y de hecho, cuando estuvo en la cárcel, uno de los policías lo tenía ya medio convencido de sus teorías de izquierdas, de tener conciencia de clase, de ayudar a quien más lo necesita. Y mi abuela también jugó un papel muy importante porque mi abuela también era muy buena persona. Lo que pasa es que no era tan osada como mi abuelo, porque mi abuelo, de lo valiente que era, a veces era inconsciente y no se daba cuenta de que podía estar poniendo en peligro a su propia familia, ¿no? Pero mi abuela también jugó un papel fundamental. Mi abuela siempre lo ayudó, siempre le apoyó, siempre daba comida también, no solo para él, sino para otros compañeros que estuvieran en peores situaciones. Y mi abuelo luchó por la justicia hasta las últimas consecuencias. No le importaba que lo encarcelaran, no le importó estar 3 años en un campo de trabajo, no le importó poder haber sido torturado, porque algunos que detuvieron en la huelga del 62 los torturaron, no le importaba nada. Él tenía un sentido de la justicia tan grande que no podía soportar vivir en un país donde las mujeres no tuvieran voz ni voz, bueno, voz no tenía nadie, ya me entendéis, donde las mujeres estuvieran bajo la tutela masculina, donde los trabajadores de clase obrera no tuvieran prácticamente medidas de seguridad y cobraran lo ínfimo, donde hubiera un montón de injusticias y arbitrariedades, donde mucha gente muy válida no podía ir a la universidad, y él luchó por eso hasta el punto de jugarse la vida, y se la jugó literalmente porque él murió siendo todavía relativamente joven de silicosis. Él no había fumado en la vida, pero murió de silicosis por las condiciones en las que estaban los mineros en aquella época, que eran unas condiciones ínfimas, y acabó muriendo relativamente joven por las condiciones en las que estaban los mineros en aquella época. Y cada vez que oía a alguien quejarse, él siempre decía, hay personas que están peor que nosotras. Tenemos que luchar por nosotros, obviamente, pero sobre todo, cuando nos quejemos de nos gustaría ganar más, hay personas que están peor, hay personas que están peor. Y eso es lo que me hace enorgullecerme muchísimo del abuelo que tuvo. De decir, mi nieta va a ir a la universidad, y lo decía henchido de orgullo, y eso que cuando él murió yo tenía 2 años, pero él decía, qué bien que hayan cambiado las cosas y ahora mi nieta va a poder ir a la universidad, va a poder ser una mujer independiente y no va a tener que depender de un hombre, va a poder hacer con su vida lo que quiera. Y aún así murió decepcionado del panorama político de aquel momento, porque él era de izquierdas en el sentido de conciencia de clases, luchar por quien más lo necesita, ayudar a la gente en peores condiciones, más vulnerable, ayudar a que el mundo sea más empático, a que todos seamos hermanos en el sentido de compañeros, todos nos apoyemos los unos a los otros. Y cuando murió, que ya estábamos en una democracia, se dio cuenta de que ese sentido de la justicia que él tenía quizá fuera un poco infantil, pero aún así lo mantuvo siempre. Y eso es lo que me hace admirarlo profundamente, lo valiente que él fue capaz de jugarse la vida en una época donde ponerte en huelga significaba que a lo mejor te torturaban y te mataban. Porque hoy es muy fácil ser revolucionario. Hoy es muy fácil ir a una huelga, por lo menos en España, no te estoy diciendo en otros países también es jugarte la vida. Pero hoy en día, no estoy diciendo que no tenga mérito hacer huelgas si es lo que crees, por supuesto que sí, pero hoy en día sabes que si tú vas a una huelga, a una manifestación, no te va a pasar nada. Hombre, salvo situaciones muy extremas. Pero cuando él participaba en las huelgas que participó, sabía que se estaba literalmente jugando la vida y la libertad, como hizo. Se jugó la libertad, se jugó su integridad física estando 3 años en un campo de trabajos forzados, se jugó la libertad porque no le dejaron ir a Francia, no le dejaban salir de España porque sabían o pensaban que iba a ir por propaganda, y volvió incluso, ya siendo muy mayor, a estar encarcelado. Y aún así nunca perdió su sentido de la justicia. Y siempre pensaba en los que tenían menos, no en los que tenían más. Y él le quemaba, cuando tenía dinero en las manos le quemaba. Saber que había gente que estaba pasando hambre y tener el dinero en las manos, ese dinero le quemaba en las manos. No, él
hay gente que tiene muchísimo dinero y que lo gana honradamente, no te digo yo que no, pero yo estoy seguro, mi abuelo siempre decía que si le hubiera tocado la lotería, él la hubiera repartido entre gente que la necesitaba. Porque él, ganando lo mínimo para sobrevivir, le quemaba el dinero a las manos viendo que había gente pasando hambre. Ese era su sentido de la justicia. Y cada vez que yo estoy triste, o que pierdo la fe en la humanidad, o que digo el mundo es una mierda, el ser humano es una mierda, me acuerdo de mi abuelo y digo, no, en el mundo hay gente buena. Hay hombres y mujeres que se han jugado la vida y la libertad por ayudar a los demás sin tener la necesidad de hacerlo. En el mundo hay gente buena, hay gente valiente, hay gente que es capaz de arriesgar su integridad física y su vida, como hicieron muchos hombres y mujeres durante el franquismo, que se jugaron su libertad, su vida, su integridad física, hombres y mujeres, vuelvo a repetir, para luchar por un mundo mejor. Entonces, este es mi referente, y os lo presto si queréis. A mi abuelo, Paulino León se llamaba. Luchó por la justicia hasta las últimas consecuencias, y me hace estar tremendamente orgulloso de él. Y cada vez que me acuerdo de él pienso en esa frase. Sí, nosotros tenemos poco, pero hay gente que tiene menos. Hay gente que no tiene un bocadillo que llevarse a la boca. Hay gente que no puede sacar adelante a su familia. Lo estamos pasando mal, pero hay gente que lo está pasando peor. Tenemos que luchar por un mundo en el que nadie lo pase mal. Ni hombres, ni mujeres, ni gente de clase obrera, ni nadie. Y nada, espero que os guste este vídeo y simplemente lo hice para que cuando vosotros tengáis un mal día y digáis, ¡ay, qué mierda de mundo, qué mierda sociedad!, penséis que aunque sean pocos, hay hombres y mujeres que son capaces, que han llegado a dar hasta su vida por ayudar a los demás sin necesitarlo, pudiendo haber vivido mejor si hubieran sido más egoístas y solo pensaran en ello. Pero como tenían ese sentido de la justicia, de decir, yo no quiero vivir bien yo, quiero que todo el mundo viva bien, quiero que nadie tenga necesidades, fueron capaces hasta de arriesgar su propia vida por pensar en quienes menos tenían. Y ya está, espero que os haya gustado este vídeo.